Saludos, shalom, hermanos y hermanas que nos ven acá, no solamente en la reunión en vivo, sino a través de YouTube. Que en YouTube tenemos más de 22,000 suscriptores a nuestro canal. Y los felicitamos a todos y le enviamos un saludo a todos los hermanos y amigos que nos favorecen con visitarnos, ¿verdad? En ese canal que se llama Escuela Hebraica. Y hoy pues vamos a grabar el tema, estamos grabando el tema más bien para beneficio de todos los hermanos que nos ven en YouTube, aparte de que los que nos escuchan en la radio, nuestra radio que se titula o se llama La Voz de la Restauración, dirigida por el pastor Daniel Morinelli de Argentina. Así que pues esperamos que este estudio de hoy sea de algún provecho para todos. Y es un estudio que tiene mucho que ver con la situación en que está el mundo religioso hoy día. Mucho que ver con la condición que está el mundo religioso hoy día, en términos generales, ¿verdad? No podemos generalizar para decir que todo el mundo está de alguna manera, pero sí una gran parte del mundo cristiano, el mundo religioso en general, está, y ya no hay que decirlo, ustedes saben cómo está la situación mundial, incluso cosas que antes se prohibían en la iglesia, por ejemplo, incluso en la iglesia católica ahora se van a permitir, ¿verdad? Aunque eso no es directamente el tema, sino que estamos presentando como un marco referencial para el tema que quiero presentarles en este día. Así que voy a mostrar la pantalla, el documento, para que podamos empezar el tema. Lecciones de las Escrituras, ya es el tema de las series, de toda esta serie de estudios que estamos presentando. Y el tema de hoy es reforma en el tiempo de Elías, conocido por el mundo cristiano como Elías, gracias al griego. Elías vivió un tiempo muy parecido al que estamos viviendo hoy día en términos de la religión. Y dice el pasaje de Jacobo, conocido como Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, la tierra produjo fruto. Jacob 5, 17 al 18. El profeta Eliyahu, que es también como se escribe su nombre, fue un gran reformador, hermanos, en su tiempo, en el pueblo de Israel, un reformador. Eliyahu restauró la adoración verdadera en Israel, contra los apóstatas israelitas que estaban adorando al ídolo pagano Baal. Y ustedes saben, lo que han estudiado ya estos temas, que la religión de Baal consistía principalmente en orgías sexuales religiosas, nada menos. O sea, que se hacían en el templo. Era la costumbre que tenían lo que llamaban prostitutas de templo o rameras de templo. En hebreo, curiosamente, se le llamaba rameras sagradas. Y kedushá, sagradas, se las consideraba sagradas, porque esa era su misión religiosa, tener relaciones sexuales en el templo con, con los adoradores. Y esa costumbre perversa, pagana y pudiéramos decir hasta demoníaca, penetró las filas de Israel. Y había muchos centenares de israelitas en aquel tiempo, en el tiempo de Eliyahu, adorando a Baal, y habían abandonado la religión antigua y original de Israel, que es el yahwismo, la adoración de Yahweh, y habían abrazado la adoración de Baal o Baal, y Asherah o Astarte, que era la esposa de Baal, supuestamente, ¿no? Eso son fantasías de los paganos, pero bueno, eso es lo que se decía. Y en ese contexto
de corrupción religiosa, pero también moral, es que se da el ministerio de Eliyahu, conocido como Elías. En ese contexto es que se da ese concepto de reforma. Eliyahu fue llamado a realizar una reforma en Israel, no en el mundo, en Israel, respecto a esa situación religiosa por la que estaba pasando el mundo en ese tiempo. Y fíjense cómo Yahweh puso un sello sobre el ministerio de Eliyahu con esa profecía de que él dijo, ¿verdad? Predijo que no llovería sobre la tierra de Israel durante 3 años y 6 meses. Y no se confundan con eso de la tierra, porque algunos no entienden que a menudo cuando en las escrituras hebreas se habla de la tierra, no se habla del planeta Tierra, está hablando de la tierra de Israel, ¿okay? Y es la misma palabra, Eretz. Bueno, pues ahí está el trasfondo, ¿verdad? Background, como dicen en inglés, de este tema, la reforma en el tiempo de Eliyahu. Entonces vamos al punto 1, un llamado al arrepentimiento y la reforma. ¿Qué misión confió Yahweh a Elías cuando Israel estaba dominado por los sacerdotes de Baal y Astarte? ¿Qué dijo él a Ahab, que era el rey en Israel? Según de Reyes, Primera de Reyes 17:1, Eliyahu el Tishbita, un habitante de Gilad, le dijo a Ahab, que era el rey, por vida de Yahweh, el Elohim de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Eso quiere decir que cuando yo diga que va a llover, es que va a llover. Así que la predicción de Eliyahu no fue ambigua, hermanos. Él no fue con pañitos tibios delante del rey. y todavía falta mucho para que vamos a leer que muestra el carácter férreo, firme, contundente de este gran profeta de Yahweh. No fue su predicción ambigua, sino más bien directa y de modo contundente, que no habría lluvia sobre la tierra de Israel y que después cuando él lo dijera, pues iba a llover. Y así fue. Y eso se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Como ilustra aquí una imagen que tenemos en el vídeo, ¿verdad? Los que están viendo o escuchando en la radio no van a percibir todos los detalles de este documento, pero por eso lo menciono. En el documento tenemos una ilustración, ¿verdad? Pictórica de Eliyahu levantando las manos al cielo, el pueblo ahí alrededor y la lluvia cayendo sobre todos ellos, tal como predijo Elías que iba a suceder. Así sucedió. O sea, que empezó el asunto del tema de hoy con una confirmación de parte del Todopoderoso Yahweh de que este era un verdadero profeta del Todopoderoso. Cuando Yahweh intentó hablarle al rey, a los líderes y al pueblo a través de juicios, llamando al arrepentimiento y a la reforma, cómo los sacerdotes paganos trataron de mantener engañada a la nación, eso lo vemos en Éxodo, no relacionado con este caso, pero hay algo similar en Éxodo 5:2, cuando el faraón de Egipto, dijo, y cuando se le habló de Yahweh, Moshe le dijo que Yahweh les había dicho que dejara, le mandaba decir al faraón que dejara ir al pueblo de Israel, y el faraón arrogantemente dijo, ¿y quién es Yahweh para que yo le haga caso? Bueno, pues, aunque no lo dice explícitamente la escritura, podemos suponer que los caudillos de Israel, estando en apostasía, invitaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal, y a no hacer caso de las palabras de la profecía hecha por Eliyahu. Presumiblemente los sacerdotes paganizados seguían insistiendo en que las lluvias caían por el poder de Baal. ¿Okay? Ustedes, yo sé que están acostumbrados a oír ese nombre pronunciado Baal, pero en hebreo es una palabra llana o grave y se pronuncia Baal.
Bueno, pues de manera similar, hermanos, hoy día, y aquí en el documento tenemos, los hermanos que están en vivo acá conmigo, están viendo una imagen, ¿verdad? Una lámina de una estatua grande de Baal y un hombre presentando a un niño y poniéndolo en los brazos de esa estatua de Baal. Y esa era la costumbre que ofrecían a sus niños. Una de sus costumbres pervertidas era que ofrecían los padres a sus niños, o a un niño, a la deidad de Baal y lo quemaban, lo pasaban por el fuego. Eso se ilustra en esa imagen que estamos viendo. Ahora, hermanos, eso es una comparación que quiero hacer. De manera similar, hoy día, los profetas modernos proclaman toda clase de dioses y señores. Y si no, fíjense en algunas religiones que adoran, o aunque ellos no dicen que la adoran, pero lo hacen, a reina del cielo. ¿Mm? Y esa adoración a la reina del cielo no es nueva. Eso se hacía en los tiempos de Eliyahu también, ¿ok? Y adoran santos, y adoran pastores, algunos, y algunos adoran al Papa. Ellos no dicen que lo adoran, ok, no lo dicen, pero lo hacen, ok. Y pues la adoración a lo que ellos llaman Dios y a lo que ellos llaman el Señor es lo que permea en casi todas las religiones del mundo, hermanos. Si no, vaya a la India, allá hablan del Señor, Dios. Vaya a la China, uh, con distintos nombres, pero esos títulos siempre son los mismos. El Señor, Dios. Y en la cristiandad es lo mismo. ¿Eh? Siempre están adorando al Señor, alabando. Vamos aquí, hermanos, ahora estamos aquí para alabar el nombre del Señor, dicen. Y lo menos que mencionan es el nombre del Creador. Pero sí mencionan siempre la palabra Señor. Ese es porque eso ha venido a ser un nombre para ellos del Creador. Así que respecto al verdadero todopoderoso Yahweh, como el faraón de antaño, sin decirle palabras, la gente está diciendo, ¿y quién es Yahweh? Y literalmente lo han dicho muchos. Cuando nosotros hablamos de Yahweh al mundo, y muchas veces nos han preguntado, pues, ¿qué es eso? ¿Quién es Yahweh? Recuerdo ahora que mi hija Nancy, cuando era joven, todavía una adolescente, porque ella se crió en este mensaje de la adoración de Yahweh. Y recuerdo que ella un día le dio por llamar a la gente, ciertas personas, quizá, no recuerdo si era al azar que llamaba personas o personas que ella conocía. Me parece que era al azar. Ella marcaba un teléfono y le preguntaba a las personas, oiga, ¿usted conoce a Yahweh? Y casi siempre la respuesta era no. ¿Quién es Yahweh? Porque es un nombre muy poco conocido para muchos cristianos, incluso cristianos no saben quién es Yahweh. Y aunque el tema de hoy no es el nombre, pero esto que estamos mencionando es parte de la condición espiritual de ignorancia en la que está el mundo religioso en términos generales, porque hay ciertamente excepciones, claro que sí. El punto número 2, un sabor de vida o de muerte. Menciono esto de punto así, desglosado por puntos para los que nos oyen en la radio, porque estamos viendo un documento, ¿verdad? Aquí estamos en vivo, en una transmisión a través de Zoom, y ponemos el documento ahí estructurado, ¿verdad? Y dividido en secciones. Cuando ellos se encontraron frente a frente, ¿con qué pregunta trató el rey de recriminar a Eliyahu? Según Primera de Reyes 18:17, ¿y qué debe esperar el mensajero de Yahweh de los que rehúsan recibir la verdad? En el pasaje que acabo de mencionar dice, cuando Ahab, el rey, alcanzó a ver a Eliyahu, le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Fíjense, el que había pervertido al pueblo de Israel, el que había corrompido la religión de Israel, ahora recrimina al profeta de Yahweh, Eliyahu, diciendo, eres tú el que está trastornando a Israel.
¿Por qué le dijo eso? Porque Eliyahu estaba llamando al pueblo de regreso a la adoración verdadera, a la adoración de Yahweh. Y eso para el rey de Israel era trastornar al pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo estaba muy comodito adorando a Baal, el Señor. Que sabe que la palabra Baal significa el Señor, tal como llaman hoy día casi todo el mundo al Creador, ¿verdad? Los representantes de Yahweh en aquel tiempo eran aborrecidos por los apóstatas en Israel y todavía lo son en estos tiempos. Nos lo han dicho varias veces. Cuando los hombres ven que no pueden sostener sus prácticas corruptas por las Sagradas Escrituras, muchos con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares hoy día en la religión. Eliyahu fue acusado de traidor. Ustedes saben lo que le han leído los escritos de Shaul, de Pablo, que Shaul, conocido como Pablo, también lo acusaron de ser profanador del templo. Y lo arrestaron y lo encarcelaron y lo azotaron en varias ocasiones y lo apedrearon en varias ocasiones. Hermanos, eso no es más que un cuadro, digamos, representativo de lo que ha sido siempre a través de los siglos la actitud de los incrédulos hacia aquellos que le enseñan y le hablan de la adoración verdadera del Todopoderoso Yahweh, el creador del universo. Hoy día no es diferente. ¿Qué podemos esperar de la gran mayoría? Aun cuando la verdad les sea presentada. Hacemos los estudios así en base de preguntas y respuestas con sus textos bíblicos. En 2 Timoteo 3, 10 al 12 dice lo que vamos a leer ahora. Y luego pregunto yo, ¿cómo nos puede afectar esto? Dice, pero tú, le dice Shaul, Pablo, a su discípulo Timoteo, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia, persecuciones y aflicciones, todo lo que él pasó, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra, 3 ciudades de aquellos tiempos. Todas estas persecuciones he sufrido, dijo el apóstol Pablo, como todo el mundo lo conoce, y de todas me libró Yahweh. También todos, el verso 12 dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach Yahushua serán perseguidos. Hermanos, eso es una profecía, una predicción del apóstol que se ha cumplido, pienso yo, al pie de la letra. Quizás no en todos literalmente, ¿verdad? Pero en términos generales sí. Todos los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach Yahushua serán perseguidos. Y aquí en el documento tenemos una lámina, ¿verdad?, ilustrativa de esa predicación de Shaul en su tiempo, también de Eliyahu. La lámina representaría a los dos personajes. El hecho de que el testimonio de la palabra de Yahweh despierta oposición no nos da motivo para callarlo, ¿ok? Como no se lo dio a los reformadores anteriores. La posición no arredra a los verdaderos siervos de Yahweh. La verdad nunca ha sido popular ni lo será. En el tiempo de Eliyahu fue perseguido por predicar la verdad. En el tiempo de Shaul y otros apóstoles fueron perseguidos por causa de su proclamación de la verdad. Cuando se levantó en el tiempo por allá de la Edad Media, que imperaba una corrupción bárbara en el cristianismo, supuestamente llamado el catolicismo, una corrupción sin medida, incluso vendían el perdón. Bueno, eso no hay que mencionarlo, los que han leído la historia de la iglesia saben, hasta vendían los sacerdotes el perdón por dinero. Se levanta un reformador que ha pasado a la historia como un héroe de la fe evangélica, protestante, el Martín Lutero. ¿Y qué le pasó? Ay, bendito. Lo persiguieron como si fuera un criminal. Lo persiguieron y lo habrían matado si hubieran podido, pero no
bueno, no lo lograron hasta ese extremo, pero sí lo castigaron y lo persiguieron bueno, de varias maneras. Y eso nada más que es digamos, un ejemplo de lo que le sucede de distintas maneras a los que presentan la verdad. El peligro de los sermones suaves, vamos a hablar ahora de eso. Cuando el rey Acab acusó a Eliyahu de ser un perturbador de Israel, ¿cómo respondió el profeta? Primera de Reyes 18:18. Dice, él respondió, no soy yo el que ha trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna. Me lo imagino así hablando con mucho énfasis. Al haber abandonado los mandamientos de Yahweh y haber haber seguido a los Baales. Imagino al profeta hablando con mucha vehemencia. No, no iba él allí a dar un sermoncito suave y unos pañitos tibios. No. Eliyahu no intentó disculparse, ni halagar al rey, como a veces hacemos, ¿verdad? De que uno dice, bueno, perdóneme que le diga esto, ¿verdad? Pero usted está mal en esto y esto. No, los profetas no eran así. Ellos tiraban con todo cuando iban a reprender el pecado y la idolatría. ¿Ok? No tenía por qué disculparse. La buena noticia de que la seguía casi terminaba. Lleno de indignación, esas son algunas notitas que tengo aquí para no olvidar y las estoy compartiendo con ustedes. Lleno de indignación y de ardiente anhelo de ver que se honrara a Yahweh, devolvió a Acab su propia acusación. Acá preguntó, ¿eres tú el que está perturbando a Israel? Y Eliyahu le dijo, no, eres tú el que está perturbando a Israel con tu adoración de los Baales. Y lo condenó de frente. Claro, no estoy diciendo que nosotros debemos hacer eso de esa manera, ¿verdad? Porque nosotros no somos profetas, como lo fue Eliyahu. Eliyahu fue un profeta investido del poder del Todopoderoso, con señales que testificaban su llamado a ser profeta y a ser restaurador de la verdad y a ser reformador del pueblo de Israel. Nosotros acá ahora lo que hacemos es simplemente presentar lo que habla las escrituras, lo que enseña las sagradas escrituras, y si la gente no quiere oír, pues lo dejamos tranquilos, no lo estamos obligando a nadie, ni podemos obligar a nadie a aceptar lo que dice la palabra del Todopoderoso. Y si se burlan de nosotros o nos persiguen de alguna manera, tampoco los vamos a confrontar duramente como hacía el profeta Eliyahu, ¿verdad? Porque nosotros no somos profetas y ni siquiera, y mucho menos somos Eliyahu, ¿verdad? Elías, el gran profeta de Yahweh. ¿Qué clase de mensajes son necesarios para llamar a la reforma y al arrepentimiento? En Yeshaya, ahí hay un errorcito en la escritura, 58:1, Isaías 58:1, y vamos a ver qué sucede con los sermones suaves. Dice, clama, es una exhortación del Todopoderoso al pueblo, a los profetas y al pueblo, especialmente a los maestros, predicadores y profetas. Clama a todo pulmón, dice, sin restricción. Alza tu voz como shofar, como trompeta. Denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Ese es el llamamiento. Esa es la encomienda que le hace el Todopoderoso, el Creador, Yahweh de los ejércitos, a los predicadores, a los proclamadores de su palabra. ¿Okay? Los predicadores que procuran agradar a los hombres deberían humillar su corazón, hermanos, delante del Creador y pedir perdón por su falta de sinceridad y por su falta de valor moral y por su falta quizás de espíritu de Yahweh. Lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado es el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Muchas veces no les conviene enseñar la verdad porque les cuesta dinero. O sea, les cuesta, vamos a decir, pierden miembros en su feligresía y al perder miembros
pierden entradas de dinero. ¿Okay? Yahweh llama a hombres como Eliyahu y como Johanán, Juan el inversor, conocido como Juan el Bautista, ¿verdad? De hecho, la lámina que tenemos acá en el documento ilustra un caso de cómo Johanán o Juan predicaba también al pueblo y llamaba al pueblo judío, llamaba a arrepentimiento. ¿Okay? Y así el Todopoderoso en todas las épocas llama a hombres y en este caso mujeres también a ser mensajeros de su verdad y a ser mensajeros de su palabra con independencia de las consecuencias, o sea, sin importar las consecuencias que eso pueda traerles. Que digan la verdad con valor, ¿ok? Aun cuando esto exige el sacrificio de lo que tienen, de sus propiedades. ¿Es fácil? Como dicen los dominicanos. Y es fácil. El que no es fácil, lo sabemos. No todos están dispuestos a pagar el precio de mantenerse de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, como dijo una escritora por ahí. Bueno, pues vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuándo serán repartidas las acusaciones de Ahab repetidas, debí decir? ¿Cuándo serán repetidas las acusaciones de Ahab contra los siervos de Yahweh? En Revelación 13, 15 a 17, vamos a leer ahora lo que dice. También se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia. Eso se dice después de hablar de una bestia simbólica que se presenta en el Apocalipsis. Para que la imagen de la bestia hablara e hiciera que se matara a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y ella, la imagen de la bestia, hace que a todos los seres humanos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que en el verso 17 está diciendo que la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número de la bestia es lo mismo. Y aquí en el documento, para los que están oyéndonos en la radio, que no ven obviamente lo que estamos viendo nosotros, en el documento tenemos una lámina con una ilustración, ¿verdad? Una pintura de una bestia con 7 cabezas, creo, 3, 6, no veo claro, sí, 7 cabezas, y el número 666 debajo, o en el pecho de la bestia. Porque esa es una ilustración, ¿verdad?, de lo que se representa en palabras, una ilustración pictórica de lo que se representa en palabras en el capítulo 13 del libro de Revelación, que en griego se dice Apocalipsis. Y no estamos aquí hoy para descifrar los misterios y las explicaciones, ¿verdad?, de qué representan todas esas bestias. No, estamos solamente en este momento ilustrando de que hay un poder, y eso es presente. No estamos ahora hablando del tiempo de Eliyahu, ni del tiempo de Shaul o Pablo, estamos hablando ni del tiempo de Martín Lutero y otros. Estamos hablando del tiempo actual, del tiempo de nosotros ahora en el 2020, ya cercanos al 2021. Hay un poder. Lo que pasa es que es como casi invisible. No es invisible literalmente, sino que no se nota mucho. De momento, no brilla en todo su esplendor ese poder perverso, religioso. No es muy notable. Es como disimulado. Es como encubierto. Es como alguien que se ha vestido con ropa de oveja o con piel de oveja, como dice otro pasaje. Lobos con pieles de ovejas. Uno de esos es la bestia, que se menciona en Revelación. Y otro de esos es la imagen de la bestia. Y como decía hace unos segundos, no estamos aquí para explicar
aplicar quién es la bestia y qué es la imagen de la bestia. Eso no es nuestro tema de hoy. Pero mencionamos eso sí, porque hay ese poder, ya existe. ¿Ok? Y está persiguiendo de una manera velada, disimulada, ya está persiguiendo a los verdaderos adoradores. Y oiga usted las noticias religiosas que se ventilan por ahí en la radio, en la televisión, en el internet, para que usted vea cómo es que está trabajando ese poder religioso y político, que es una mezcla de la fuerza religiosa con la fuerza política. Eso está en función ya. Muchos no se dan cuenta. En el punto 4, acá en nuestro documento, hablamos ahora de una lucha entre dos poderes. Y la pregunta dice, después de reprender a Ahab, el rey, ¿qué exigió Eliyahu? Primera de Reyes 18, 19 y 20, vamos a leer. Ahora, dijo Eliyahu, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmel, todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherah, que comen de la mesa de Isabel, que era la esposa del rey Ahab, conocida como Jezabel en el cristianismo. Ahab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmel. Y acá tenemos en el documento, para los que nos escuchan por radio y obviamente no ven lo que estamos viendo, una lámina que ilustra esa situación. Elías o Eliyahu y los profetas de Baal, que eran falsos profetas, y dice ahí, Yahweh o Baal, no se puede servir a dos dioses a la vez. Eso es lo que dice ahí el que hizo esa lámina. Y abajo cita Primera de Reyes 18, 20 al 40, donde dice que los profetas de Baal son derrotados. Pero no nos adelantemos, eso viene un poco más adelante. Ok, lo que exigió Eliyahu era que se convocara al pueblo de Israel. Obviamente ahí dice todo el pueblo, pero hay que entender que eso es una hipérbole, ¿verdad? El idioma hebreo es muy rico en hipérboles y en metáforas y toda clase de figuras del lenguaje. No es que estaban todos miles y miles de ciudadanos de Israel ahí reunidos en ese monte. No, eran representantes del pueblo de Israel, principalmente hombres y líderes del pueblo de Israel y sacerdotes israelitas, pero que estaban adorando a Baal. Hermanos, hagan la comparación. Hoy día hay ministros, pastores, sacerdotes, o como quiera que les llamen, que serían o deben ser los representantes de Yahweh ante el mundo, por lo menos ante el mundo cristiano. ¿Y qué es lo que hacen? Enseñándoles a adorar al Señor, el Señor para aquí, el Señor para allá. Adoremos al Señor. ¿Y quién es el Señor? En la India le llama el Señor a Krishna. Y en otros países le llaman al Señor otros nombres. Pero ahora no le enseñan al pueblo cuál es el verdadero nombre de aquel a quien ellos llaman el Señor, que es Yahvé o Yahweh. Ok, así que el primer paso en este asunto es la convocación de los israelitas, especialmente los sacerdotes, que eran 400, no era poca cosa, 400 adoradores o profetas de Baal y 400 profetas de la deidad Asherah o Asera o Astarte, lo mismo, son distintos nombres, que se enseñaba en esa religión pervertida de que Baal, que es el creador, él, según ellos, el creador de todas las cosas es Baal y su esposa es Asherah o Astarte también se le llama. Esa es la religión que estaban proclamando los ministros de Yahweh en ese tiempo, que ya se habían corrompido. Por eso estamos hablando de una reforma, que es exactamente lo que está sucediendo hoy día y es lo que hace falta hoy día también en la situación moderna de lo que estamos estudiando. ¿Qué desafío puso Elías delante del pueblo? Primera Reyes 18, 21. La primera parte dice, Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo
van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones. Si Yahweh es Elohim, o sea, si Yahweh es el Todopoderoso, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo, chitón, no respondió nada. Fíjense el desafío de este hombre. Si Yahweh es el Todopoderoso, eso es como se traduce a Elohim en hebreo, pues síganlo. Ahora, si es Baal el Todopoderoso, pues síganlo a él. Ese es el desafío. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Qué dijo? De momento, nada. Eliyahu estaba de pie frente al pueblo, hermanos. El único que se había presentado allí en esa ocasión para vindicar el honor de Yahweh frente al rey pervertido de Israel, frente a los profetas de Baal, los hombres de guerra y los militares o los millares que le rodeaban. Pero Eliyahu no estaba solo en realidad. A su alrededor había huestes de mensajeros celestiales que lo protegían, pero él creía que estaba solo porque él se sentía solo, porque lo que él veía era que todo el mundo estaba en esa apostasía, en esa adoración perversa, pervertida de Baal. Y fíjense que digo pervertida porque ya acuérdense lo que dijimos al principio, que el culto a Baal consistía, entre otras cosas, en orgías sexuales en el templo de Baal. Orgías sexuales, donde las prostitutas adoradoras de Baal, israelitas, porque no eran de otras naciones, eran israelitas, rameras, que se dedicaban a la adoración a Baal ahora en ese tiempo, y esa era parte del servicio espiritual, supuestamente, de ellos, relaciones sexuales allí, en orgías. Por eso es que yo digo que era una religión pervertida, corrupta, totalmente, ¿verdad? Pero Elías en realidad no estaba solo. Vamos a hablar ahora de la protección temporal de Israel. Cuando Eliyahu propuso, que estoy leyendo ahora la pregunta, cuando Eliyahu propuso en la inminente contienda esto, el Elohim que responda por medio del fuego, ese sea el Todopoderoso. ¿Qué dijo el pueblo? Vamos a ver. Dice, Primera Reyes 18, 22 a 24. Entonces Eliyahu le dijo al pueblo, yo soy el único profeta de Yahweh que queda, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Que se nos den 2 toros, que escojan ellos un toro, los profetas de Baal, que lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña en un altar de piedras, pero que no pongan fuego. Yo prepararé otro toro, el otro toro, y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego ustedes invoquen a su deidad por nombre, que es Baal, que significa el Señor, y yo invocaré a Yahweh por nombre, y lleguemos a un acuerdo. El Elohim, o sea, el poderoso, o como dicen otras versiones, el Dios, que responda con fuego, ese es el Todopoderoso, Elohim en hebreo. Y todo el pueblo respondió y dijo, muy bien, claro, ok. La mayor necesidad del mundo, hermanos del mundo hoy día, es la de creyentes yahwistas como Eliyahu, que se pongan en la brecha frente al paganismo y reprendan el error y la idolatría. No necesariamente con la vehemencia y las manifestaciones de poder que utilizó Eliyahu, ¿verdad? Pero de otra manera, más mansa, más comedida, como nos enseñó nuestro maestro el rabino Yahoshua, que seamos astutos como serpientes, dijo él, pero mansos como palomas. Esa es la nueva consigna para los adoradores verdaderos. Y vamos a ver en el punto siguiente, después de que el pueblo vio que los sacerdotes paganos eran engañados, ¿qué hizo Eliyahu? Bueno, Primera Reyes 18, 30, 34. Entonces Eliyahu le dijo a todo el pueblo,
acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y lo rodearon. Él reparó el altar de Yahweh que estaba arruinado. Entonces Eliyahu tomó 12 piedras correspondientes al número de las tribus de Israel, a los hijos de Jacob, a quien le llegó la palabra de Yahweh diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Y con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh. No dice ahí que lo dice en el nombre del Señor, como ahora mismo dicen algunas traducciones cristianas que las han corrompido también, que dice ahí en el nombre del Señor. ¿Y quién es el Señor? Pues si el Señor era Baal. Ahí dice que, y es lo que dice el hebreo, que hizo un altar en el nombre de Yahweh o Yahvé. Alrededor del altar hizo una zanja en la que pudieran caber 2 medidas de semilla. Luego arregló la leña sobre el altar de piedras, cortó el torito en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre la ofrenda y sobre la leña. Luego dijo, y lo hicieron. Luego dijo: háganlo por segunda vez. 4 cántaros de agua más, ya van 8, sobre la carne esa, picada ya en pedazos, y sobre la leña. Y lo hicieron por segunda vez. Y volvió a decir: háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. 4 cántaros de agua por 3, 12 cántaros de agua le echaron a la carne, a la leña, y dice la escritura que el agua chorreaba por sobre el altar de piedras, incluso llenó la zanja que habían hecho alrededor de agua. ¿Por qué Eliyahu hizo eso? Aquí en la lámina del documento se ven los que están presentes conmigo acá. Pueden ver una ilustración de eso, ¿no? Echándole agua y agua y agua sobre esa carne y la leña, y al punto de que la zanja que habían hecho alrededor del altar se llenó de agua. ¿Por qué Eliyahu hizo eso? Parece obvio. Para que nadie dudara de que lo que iba a pasar allí era un milagro del Todopoderoso Yahweh. Para que se hiciera imposible encender esa leña de manera normal o natural, con un fueguito que se le prendiera ahí a la leña, o de alguna manera, alguna magia o algo que encendiera la leña. No, el haberla empapado con 12 cántaros de agua hacía imposible que un hombre, un ser humano, pudiera encender esa leña y, ¿verdad?, para quemar, consumir la carne que se le había puesto encima. O sea, que eso que sucedió y que vamos a leer ahora no puede ser otra cosa que un milagro glorioso y tremendo de Yahweh a través del profeta Eliyahu. Luego, ¿qué sucedió? Vamos a ver la pregunta siguiente. ¿Qué sucedió cuando Eliyahu oró pidiendo a Yahweh que se manifestara? Verso 36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda de comida, que eso, según la tradición hebrea, era a las 3 de la tarde, el profeta Eliyahu dijo, después que los profetas de Baal se sajaban, se cortaban, danzaban, gritaban y hacían toda clase de danzas rituales para que Baal contestara y mandara fuego del cielo y consumiera ese sacrificio, nada de eso pasó. Entonces Eliyahu dijo: oh Yahweh, Elohim de Abraham, o sea, el poderoso de Abraham, de Isaac, supongo que estaría mirando al cielo cuando dijo eso, y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el poderoso en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh. Estoy leyendo lo que dijo Eliyahu. Respóndeme, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Yahweh, eres
Ha-Elohim, dice en hebreo. Eso quiere decir el Todopoderoso, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. Entonces cayó un fuego de Yahweh que consumió la ofrenda quemada, toda la carne, consumió la leña que había puesto allí sobre el altar, consumió las piedras y el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Hermanos, ¿qué cosa es eso sino un milagro real, contundente, de Todopoderoso a través de este hombre, Eliyahu? Entonces los hermanos que están aquí conmigo viendo este documento en la pantalla a través de Zoom, pueden ver como una ilustración, ¿no? Una lámina, una pintura de esa escena, cómo se ve bajar del cielo, o sea, una llama de fuego larga, y consume todo eso que estaba allí, la carne, la leña, las piedras y hasta el agua que había incluso llenado la zanja que hicieron alrededor del altar. Ese fuego del cielo no pudo haber sido un rayo. Algunos de esos incrédulos por ahí quizás dirían, no, ese fue un rayo que cayó de pronto y sucedió eso por casualidad. No me digan, por casualidad. ¿Y por qué sucedió exactamente cuando Eliyahu termina de hacer su oración? Y no me diga que un rayo que caiga sobre un sitio, un montón de piedras y carne, y como eso que estamos describiendo ahí, y una zanja llena de agua. No me diga que con un rayo que caiga ahí va a consumir todo eso. No, puede ser un escante, como decimos vulgarmente, puede hacer un desastre, una destrucción, pero no como pasó ahí. Ese fuego fue algo especial, hermanos, que pudo encender una leña que estaba empapada en agua. Y lo mismo la carne, tiene que haber sido un fuego divino, tiene que haber sido un fuego especial, porque es un tipo de energía desconocida para el hombre hasta ahora. Yo a veces en mis pláticas ilustro esto, me refiero cuando digo esto a lo del fuego ese divino que consume de una manera que no se puede explicar, con lo que pasa en lo que usted puede observar en la serie esa de televisión que se llama Viaje a las Estrellas, Star Trek se llama en inglés. Ustedes saben que ellos tienen, esa es una película, ¿verdad? Pero es una fantasía, pero muchas de las cosas que han sido fantasías en un tiempo, de pronto la ciencia las hace realidad, como cosas de las bombas nucleares y todo eso era fantasía en un tiempo, pero ahora son una realidad. Las armas láser o láser, el rayo láser, que en los tiempos de Flash Gordon, en aquellos tiempos, en los mismos tiempos de otras figuras de la televisión y del cine, eran fantasías en aquellos tiempos, y ahora es una realidad el rayo láser. Pues de la misma manera, en esta serie de Star Trek o la Viaje a las Estrellas, ellos utilizan lo que llaman no es laser, es phaser, un arma que se le llama phaser, que dispara un rayo que puede hacer desaparecer a una persona. Si lo gradúan para menos, pues la derriba, pero si lo gradúan en su potencia máxima, evapora a esa persona o la destruye totalmente. Eso ya no es fantasía. Eso, aunque todavía no han llegado a ese punto, pero están por ahí, con armas de una potencia extraordinaria, desconocida para el hombre hasta ahora, de un efecto increíble que cuesta trabajo entenderlo. Bueno, así yo visualizo eso. Eso que cayó del cielo se le llama fuego, ¿verdad? Bueno, fuego, es fuego, pero es un fuego distinto al fuego natural que podemos encender los seres humanos. Es algo muy superior, por eso se le llama fuego divino o fuego del cielo. Al final de la contienda, porque estamos hablando aquí de una contienda entre el bien y el mal, cuando el pueblo vio el fuego del cielo que consumió el sacrificio y el agua, ¿qué hicieron? ¿Y qué dijeron acerca del único y verdadero poderoso?
Primera de Reyes está registrado eso en el libro histórico de los Reyes. 18, capítulo 18, verso 39 dice, cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron en hebreo, Yahweh Juja Elohim, Yahweh Juja Elohim. Eso lo cito en hebreo, ¿verdad? Para que vean que eso fue exactamente lo que dijeron. Pero al traducirlo al español, eso significa Yahweh es el Todopoderoso. Yahweh es Elohim, o sea, Yahweh es el Todopoderoso. Quiere decir que el pueblo, a la vista de ese milagro glorioso, se arrepintieron, se convirtieron a Yahweh, volvieron a los caminos de Yahweh otra vez. Ese fue el resultado del ministerio de Eliyahu, conocido como Elías ahora, y de ese portentoso milagro que se realizó. ¿Qué pedido hizo Eliyahu acerca de los falsos maestros que corrompían la fe de Israel y lo alejaban de Yahweh? En el verso 40, pues dice algo que hoy día nos parece atroz. Bueno, pero conforme a la mentalidad de aquellos tiempos, pues quizás eso no se veía como atroz. Entonces Eliyahu les dijo, agarren, les dijo a quién, a los israelitas que se habían convertido, que muchos de ellos eran quizás hasta soldados y hombres fuertes, poderosos. Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Y los agarraron, y Eliyahu los hizo bajar al arroyo de Kishón, y allí los inmoló. Hoy día no podemos hacer eso, claro que no. Lo único que nosotros hacemos es advertir a la gente, enseñarles la verdad, pero no somos el profeta Eliyahu. Él tuvo el poder de hacer eso, nosotros no. O sea que no pongo esto como un ejemplo de lo que debemos hacer, no. Eliyahu es nuestro ejemplo solamente en el sentido de proclamar la verdad con valor, con valentía, con entereza, con poder, y enseñarle al pueblo, a los que quieran escuchar la verdad y llamarlos al arrepentimiento. Así que solamente un profeta del calibre de Eliyahu podía ejecutar semejante juicio sobre los corruptores del pueblo. Hoy día nosotros no podemos hacer eso. No tenemos ese poder ni tenemos ese llamado para hacerlo. Ni siquiera castigar a nadie por no aceptar la verdad. Eso lo hizo la iglesia un tiempo, ustedes lo saben, ¿verdad? Todo el que haya estudiado algo de la historia de la iglesia sabe cómo la iglesia cristiana hizo eso. Y nadie, no sé, no los condenan ahora por eso. Bueno, quizás algunos los condenan, pero muchos siguen en esa iglesia a pesar de eso, ¿no? En la Edad Media, y no vamos a entrar en detalles, pero ustedes saben cómo asesinaban, mataban, quemaban y le echaban a los leones. Bueno, eso fue antes. Más tarde, lo que llaman la Gran Inquisición, la Santa Inquisición, quemaban a los cristianos, no a los paganos, cristianos que creían diferente de lo que decían las autoridades religiosas de ese tiempo, y los mandaban a la hoguera, los quemaban. Así que por lo menos esos no tienen derecho a recriminar a Eliyahu porque mató a los profetas de Baal. Fue algo triste, como quiera que sea. Pero, pues, eso es historia. Estamos simplemente citando la historia como ejemplo de cómo son las cosas, de cómo han sido las cosas en el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel estuvo en apostasía también. En apostasía real, palpable, idolatría por todas partes. Y tuvieron su castigo los líderes, no el pueblo. Fíjense, eso es interesante. Todo el pueblo, o casi todo el pueblo, estaba en idolatría, en apostasía, pero no fueron castigados todos. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Esa es la diferencia. Los líderes que los condujeron a esa idolatría, a ese paganismo, esa orgía perversa, esos fueron los que recibieron ese castigo tan tremendo. Bueno, pues, y ahí vemos también en el documento una laminita, ¿verdad?, ilustrativa
de eso, como el profeta con su espada inmoló a esas personas. Y yo me imagino que no solamente él lo hizo, ¿verdad? Quizá muchos otros hombres le ayudaron en esa tarea. Pues, hermanos, este tema que hemos titulado Reforma en el tiempo de Eliyahu es para ver, digamos, hacer una comparación de nuestro deber, nuestro llamado hoy día, no en términos de todo lo que hizo Eliyahu, sino en términos del mensaje que él trajo, de llamado al pueblo a la adoración verdadera y de restauración de la fe verdadera, de la adoración verdadera al Todopoderoso Yahweh y de la proclamación de su nombre. De hecho, eso es lo que significa el nombre de Elías. Elías o Eliyahu significa mi poderoso es Yah, mi poderoso es Yahweh. O en lenguaje de Reina Valera sería mi Dios es Yahweh. Y eso es, en ese sentido, es similar a lo que estamos haciendo los siervos de Yahweh en tiempos modernos. Llamando otra vez de regreso al pueblo a la adoración verdadera de Israel, a la religión, entre comillas, como se dice ahora, la religión primitiva, original de Israel, era el yahwismo. Eso usted lo lee en los libros de historia de Israel. El yahwismo o yavismo era la religión original de Israel. Más tarde eso se pervirtió y se corrompió y se cambió y ahora hasta ni siquiera mencionan el nombre del creador. Pues entonces nuestra misión ahora, y la estamos cumpliendo hace muchos años, y muchos han escuchado proclamar otra vez el nombre de Yahweh en nuestra adoración. Con esto, pues doy por terminada la presentación de este tema y espero que de alguna manera hayan aprendido los oyentes, recibido, por lo menos percibido y recibido ese llamado a regresar a la adoración verdadera del Todopoderoso Yahweh y a caminar en sus senderos, andar por sus caminos, que son la senda antigua, la adoración original y verdadera del Creador, nuestro Padre Celestial, cuyo nombre es Yahweh. Y con esto pues damos por terminada la presentación y nos despedimos de ustedes, de los oyentes que nos están viendo en YouTube, a través de YouTube. Hasta la próxima. Que el Padre Celestial los bendiga. Shalom.